A las 2:30 de la tarde, en una ciudad de México que nunca duerme, un chavo de 25 años temblaba incontrolablemente en la puerta de un hospital, fumando un cigarro tras otro. Sus manos, marcadas por la ansiedad, apenas podían sostener lo que, para él, representaba una década de espera dolorosa. En ese día de muertos, él abordaría un Uber que cambiaría para siempre no solo su vida, sino también la del conductor, en un viaje rumbo a un pasado de 10 años de ausencia paterna. ¿Qué secretos revelaría el destino al final de ese trayecto inesperado? ¿Podrá un corazón roto sanar las heridas de una traición familiar? ¿O el miedo a la verdad será un obstáculo insuperable para el reencuentro? Cuéntame, ¿desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Cuál ha sido la experiencia más impactante que te ha cambiado la vida en un viaje o al ayudar a un extraño? Muchachos, lo que les voy a contar hoy no solo cambió la vida de un pasajero, sino que transformó completamente la mía. Soy Carlos Mendoza, tengo 45 años y llevo 8 años manejando Uber aquí en la Ciudad de México. He recorrido cada rincón de esta ciudad que nunca duerme, desde las colonias más exclusivas de Polanco hasta los barrios más humildes de Nesa. El Misuru del 2015, que ya tiene más de 300,000 kilómetros, he transportado de todo. Empresarios que van a cerrar negocios millonarios, estudiantes que llegan tarde a exámenes, señoras que van al mercado cargando sus bolsas del mandado, familias enteras que se mudan con todo y mascotas. Pero hermanos, créanme que después de miles de corridas, decenas de miles de conversaciones, lágrimas, risas, confesiones y secretos compartidos en mi carro, nada me había preparado para lo que pasó ese miércoles 2 de noviembre, Día de Muertos, cuando recibí una carrera que comenzó como cualquier otra, pero terminó siendo la más importante de mi vida. Eran las 2:30 de la tarde, ese horario medio muerto donde la gente ya acabó de comer y todavía no sale de las oficinas. Yo andaba por el centro, bajando por Eje Central cuando me llegó la notificación. Hospital General de la Colonia Doctores hacia Central del Norte. 42 pesos. Hora y media de viaje. Pensé, perfecto, una carrera larga que me va a dejar bien para el resto del día. Llegué al hospital y ahí estaba este muchacho como de 25 años parado junto a la entrada de urgencias. Lo que inmediatamente me llamó la atención fue su nerviosismo. Estaba fumando un cigarro tras otro, caminando en círculos, checando su celular cada 30 segundos, como si esperara una llamada que cambiara su vida. Llevaba una playera desgastada de los Pumas, jeans rotos en las rodillas y unos tenis Nike que claramente habían visto mejores días. Pero lo que más me impactó fueron sus manos. Le temblaban tanto que apenas podían sostener el cigarro. Cuando me vio llegar, se acercó corriendo como si hubiera estado esperando mi carro toda la vida. Se subió al asiento de atrás, cerró la puerta con fuerza y lo primero que me dijo fue: «Buenas tardes, señor. A la Central del Norte, por favor. Tengo que tomar un autobús a Guadalajara a las 6». Su voz sonaba quebrada, como cuando alguien ha estado llorando durante horas, pero trata de sonar normal. Perfecto, joven. Con este tráfico vamos a llegar como a las 4:30. Va a tener tiempo de sobra. Le respondí mientras arrancaba el motor. Pero algo en su cara me decía que este viaje no iba a ser como los otros. Verán, muchachos, yo también crecí sin papá. El mío se fue cuando yo tenía 12 años. Una mañana de marzo de 1987. Desperté para ir a la escuela y mi mamá me dijo: «Tu papá se fue a trabajar a Estados Unidos. Va a regresar pronto». Pero nunca regresó. Nunca más supimos de él, hasta que murió hace 5 años en Los Ángeles, solo, en un hospital público. Me enteré por un primo que lo encontró en Facebook. Por eso cuando veo a alguien con esa cara de angustia, esa expresión de quien carga una herida muy profunda, inmediatamente lo reconozco. Y muchachos, si están curiosos por saber qué pasó en esas 3 horas que cambiaron la vida de este chavo para siempre, y también la mía, déjenme un like, que me ayuda mucho a seguir trayendo estos relatos.
Y quédense hasta el final porque esta historia tiene un giro que no van a creer y un final que los va a hacer llorar. Salimos del hospital y comenzamos a avanzar por las calles del centro. Puse música bajita, algo de los 80s que siempre relaja a los pasajeros. Emanuel, José José, Juan Gabriel. Durante los primeros 15 minutos, Diego, aunque aún no sabía que se llamaba así, no dijo ni una palabra. Solo miraba por la ventana. Fumaba nervioso y cada 2 minutos checaba WhatsApp o llamadas perdidas. Yo he aprendido durante estos 8 años que cuando alguien está así de tenso, lo mejor es dejarlos en paz hasta que ellos decidan hablar. Algunos pasajeros necesitan silencio, otros necesitan música, otros necesitan que les platiques. Pero este muchacho claramente necesitaba procesar algo muy pesado. Mientras manejaba, lo observaba por el espejo retrovisor. Tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando durante horas. Se mordía las uñas constantemente, un hábito que claramente tenía desde niño. Cada tanto suspiraba profundamente, como si cargara el peso del mundo en los hombros. ¿Viene de visitar a alguien en el hospital?, le pregunté con cuidado, tratando de romper el hielo. Sí, señor, a mi mamá. Está internada desde ayer. Me respondió, aunque algo en su tono me decía que no era toda la verdad. Nada grave, espero. No, señor, solo unos estudios. Ya está mejor. Pero yo sabía que había algo más. Después de tantos años manejando, he desarrollado una especie de sexto sentido para detectar cuando alguien no está diciendo toda la verdad. No porque sea mentiroso, sino porque a veces las personas no saben cómo explicar situaciones muy complicadas. Cuando llegamos a Eje Central, comenzó el verdadero problema. Muchachos, nunca había visto un tráfico tan espantoso en esa zona. Había obras del Metrobús que tenían cerrado un carril. Más adelante habían chocado 2 microbuses. Y para colmo, estaba empezando a llover esa lluvia molesta de noviembre que hace que todo se vuelva más lento. Diego comenzó a ponerse más nervioso. Miraba su reloj cada 5 minutos, después cada 3, después cada minuto. ¿Cómo vamos de tiempo, señor?, me preguntaba constantemente. Tranquilo, joven, vamos a llegar. Todavía son las 3:10. Su autobús sale a las 6. Aunque tardemos 3 horas, va a alcanzar. Es que no puede ser tarde, señor. Ya son 10 años. 10 pinches años esperando este momento. Esas palabras me pegaron como un puñetazo en el estómago. 10 años esperando qué momento. ¿Qué tipo de autobús a Guadalajara podía ser tan importante que alguien esperara 1 década para tomarlo? ¿Puedo preguntarle qué hay en Guadalajara que es tan urgente?, le dije con mucho respeto. Diego me volteó a ver por el espejo retrovisor. Sus ojos estaban brillosos, a punto de llorar. Es muy complicado, señor. Voy a ver a alguien que no he visto en muchísimo tiempo. ¿Familia? Mi papá. La forma en que dijo esas 2 palabras me partió el corazón. No dijo mi papá con cariño, ni con emoción, ni con alegría. Lo dijo con una mezcla de dolor, esperanza y terror que reconocí inmediatamente porque yo mismo había sentido eso durante años. ¿Vive en Guadalajara? No sé dónde vive, señor. No sé nada de él desde hace 10 años, pero mi mamá dice que regresó. Y ahí fue cuando sonó su teléfono. La canción de llamada era Amor Eterno de Juan Gabriel. Y cuando Diego vio la pantalla dudó unos segundos antes de contestar. Bueno, ma, ya voy en camino. Sí, ya sé que han pasado 10 años. No le he dicho a nadie más que encontraste a mi papá. ¿Estás segura de que es él? ¿En serio dice que estuvo en Estados Unidos todo este tiempo? ¿Y que estuvo en la cárcel? Muchachos, cuando escuché la palabra cárcel, se me pusieron los vellos de punta. ¿Un papá que desaparece 10 años y regresa diciendo que estuvo en prisión? Esto sonaba como novela de Televisa, pero estaba pasando en mi carro. La llamada duró como 8 minutos. Diego le hacía preguntas a su mamá.
¿Ya hablaste con Carla? ¿Ella qué opina? Él sabe que voy para allá. Dijo, ¿por qué no nos buscó antes? ¿Tienes las direcciones? ¿Cómo está mi abuela? Cuando colgó se veía aún más devastado que antes. Se tapó la cara con las manos y respiró profundo varias veces. ¿Todo bien, joven? Mi papá desapareció cuando yo tenía 15 años, señor. Un día estaba ahí, desayunando con nosotros, llevándome a la escuela, ayudándome con la tarea. Y al día siguiente ya no estaba. Se fue sin decir nada, sin explicación, sin despedirse. ¿Y ahora regresó? Eso dice mi mamá. Dice que le habló por teléfono llorando, que le contó una historia increíble sobre que estuvo preso en Estados Unidos por algo que no hizo, que perdió la memoria, que acaba de recordar quiénes somos. ¿Y usted le cree? No sé qué creer, señor. Durante 10 años mi mamá nos dijo que se había ido con otra mujer, que ya no nos quería, que éramos un estorbo para él, pero ahora dice que todo fue mentira, que él nunca nos abandonó de verdad. Y aquí es donde tomé una decisión que cambiaría todo, muchachos. Decidí contarle mi propia historia. ¿Sabe qué, Diego?, le dije. Era la primera vez que usaba su nombre, aunque no me lo había dicho directamente. Lo había escuchado cuando habló con su mamá por teléfono. ¿Cómo sabe que me llamo Diego? Lo escuché cuando habló con su mamá. Perdón, no quise ser indiscreto, pero déjeme contarle algo. Mi papá también se fue cuando yo era niño. ¿En serio? ¿Cuántos años tenía? 12. Una mañana de marzo de 1987. Desperté para ir a la escuela y mi mamá me dijo que mi papá se había ido a Estados Unidos a trabajar, que iba a regresar pronto con dinero para comprarnos una casa más grande. Pero nunca regresó. ¿Y qué pasó con él? Nunca lo supe, Diego. Nunca lo busqué. Durante años esperé que regresara. Después me dio coraje y decidí que no quería saber nada de él. Murió hace 5 años en Los Ángeles. Me enteré por un primo que lo encontró en Facebook. Murió solo en un hospital público de diabetes. ¿Se arrepiente de no haberlo buscado? Todos los días, muchacho. Todos los pinches días me pregunto qué habría pasado si hubiera tenido los huevos de buscarlo. Si habría podido perdonarlo, si habría podido conocer sus razones. Diego se quedó callado por un momento, procesando lo que le acababa de contar. El tráfico seguía espantoso. Llevábamos 1 hora y media de viaje y apenas habíamos avanzado 8 kilómetros. ¿Sabe qué es lo que más me duele, señor Carlos? ¿Cómo sabe que me llamo Carlos? Vi su credencial allá en el tablero, me dijo sonriendo por primera vez desde que se subió al carro. Lo que más me duele es que durante estos 10 años yo fantaseé miles de veces con el momento en que regresara. Me imaginaba que le gritaría, que le diría todo lo que sufrimos, que le exigiría explicaciones. Pero ahora que está pasando de verdad, solo tengo miedo. ¿Miedo de qué? ¿De que sea mentira? ¿De que nos vuelva a lastimar? ¿De que me dé una explicación que no pueda perdonar? ¿De que no sepa cómo perdonarlo aunque quiera? En ese momento sonó otra vez su teléfono. Esta vez era su hermana menor, Carla. Diego contestó inmediatamente. ¿Cómo que no está en Guadalajara? ¿Que se regresó a dónde? No manches, Carla. ¿Está aquí, en el DF? ¿En casa de la abuela? ¿Desde cuándo? ¿Y por qué no me habías dicho? La cara de Diego cambió completamente mientras hablaba con su hermana. Se puso pálido, comenzó a sudar, y sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. Carla, cálmate. Háblame despacio. ¿Cómo que llegó ayer en la noche? ¿Cómo que tiene documentos? ¿Qué tipo de documentos? ¿Fotos? ¿Cartas? ¿Está esperándome ahí? ¿Cómo está mi abuela? ¿Ella qué dice? Cuando colgó, Diego se quebró completamente. Comenzó a llorar como niño chiquito, con esos sollozos que vienen desde el alma. ¿Qué pasó, Diego? ¿Qué le dijo su hermana? Que mi papá no está en Guadalajara, que llegó ayer en la noche a la Ciudad de México y está en casa de mi abuela en Narvarte, esperándome, que tiene una maleta llena de documentos, fotos, cartas, que mi abuela dice que cuando lo vio, se puso a llorar y le dijo: «Mijo,
¿Dónde has estado todos estos años? ¿Y qué más le dijo Carla? Que tiene miedo, que no sabe si creerle, que dice que se ve más viejo, más flaco, que tiene canas, que se ve triste, muy triste. Diego se limpió las lágrimas con la manga de su playera y me miró por el espejo retrovisor. Señor Carlos, ¿puedo pedirle un favor muy grande? Disposición a ayudar. Dígame. Cambio de destino. ¿Puede cambiar el destino? En lugar de la Central del Norte, ¿puede llevarme a Narvarte? Y díganme, muchachos, comenten si han pasado por una situación parecida o si conocen a alguien que haya vivido algo así. Porque lo que decidí hacer en ese momento cambió no solo la vida de Diego, sino también la mía para siempre. Diego, esta carrera ya no es negocio, es personal. Voy a pagar la aplicación de Uber, voy a llevarle con su papá y no me va a pagar ni un peso extra. Pero me tiene que prometer una cosa, que sin importar lo que pase, sin importar lo que él le diga, va a escuchar toda la historia antes de juzgarlo. Sorpresa y gratitud. ¿Por qué haría eso por mí, señor Carlos? Ni siquiera me conoce. Historia de inspiración. Porque hace 3 años tuve un pasajero que también iba a reconciliarse con su familia después de años de separación. Era un señor como de 60 años que iba a ver a su hijo después de una pelea que había durado 15 años. Ese señor me dijo algo que nunca olvidé. Carlos, los rencores pesan más que las mentiras. Prefiero que me mientan en la cara a vivir toda la vida preguntándome qué habría pasado si hubiera tenido el valor de intentarlo. Pregunta curiosa. ¿Y qué pasó con ese señor? Final feliz de la historia anterior. ¿Su hijo lo perdonó? Ahora son muy cercanos. Cada año en Navidad me manda una foto de toda la familia reunida. Pero lo más importante es que ese señor me enseñó que a veces tenemos que ser valientes no solo para nosotros, sino para ayudar a otros a ser valientes también. Parada estratégica. Diego me pidió que parara en un Oxxo. Regresó con una cajetilla de cigarros, una Coca-Cola y un cuaderno pequeño con un bolígrafo. Pregunta curiosa. ¿Para qué es el cuaderno?, le pregunté. Explicación emotiva. Voy a escribir todo lo que quiero decirle, por si me da pena hablar o me pongo muy nervioso y no me salen las palabras. Acción decisiva. Le cambié el destino en el GPS. En lugar de ir a la Central del Norte, ahora íbamos rumbo a Narvarte. Era un cambio radical, no solo de ruta, sino de toda la historia que estaba viviendo este muchacho. Confesión íntima, voz vulnerable. Señor Carlos, ¿puedo contarle algo que nunca le he dicho a nadie? Invitación cálida. Adelante, Diego. En este carro puede decir lo que necesite. Revelación de sueños. Yo soñé con mi papá toda la semana pasada, todas las noches. En el sueño, él regresaba a casa, me abrazaba y me decía que había estado buscándonos durante años, pero no sabía cómo encontrarnos. Cuando mi mamá me llamó para decirme que había aparecido, pensé que me estaba volviendo loco. Pregunta exploratoria. ¿Qué más pasaba en el sueño? Descripción detallada del sueño. Que estábamos en la sala de la casa, la misma donde vivíamos cuando se fue. Él me pedía perdón, me explicaba por qué se había ido y yo lo perdonaba. Pero cuando despertaba me daba mucho coraje conmigo mismo por haber sido tan débil en el sueño. Pregunta psicológica. ¿Por qué débil? Porque durante 10 años he estado enojado con él. Enojado porque nos abandonó, porque mi mamá tuvo que trabajar doble turno para mantenernos, porque Carla desarrolló ansiedad y todavía va al psicólogo, porque yo tuve que dejar la escuela y ponerme a trabajar a los 16 años. Pregunta directa. ¿Y ahora cómo se siente? Respuesta compleja, múltiples emociones. Confundido. Muy confundido. Una parte de mí quiere abrazarlo y otra parte quiere gritarle hasta quedarme sin voz. Una parte quiere escuchar sus explicaciones y otra parte quiere decirle que ya es muy tarde para explicaciones. Descripción de la escritura, voz observadora.
Mientras avanzábamos hacia Narvarte, Diego comenzó a escribir en su cuaderno. Acción empática. Yo prendí la luz interior del carro para que pudiera ver mejor. Cada tanto lo escuchaba suspirar, limpiarse los ojos o romper hojas para empezar de nuevo. Pregunta comprensiva. ¿Qué tan difícil es escribir esa carta? Respuesta filosófica y dolorosa. Muy difícil, señor Carlos. ¿Cómo le explicas a tu papá en una carta todo lo que sentiste durante 10 años? ¿Cómo le dices que lo extrañaste pero que también lo odiaste? ¿Cómo le explicas que creciste sin él pero que siempre esperaste que regresara? Pregunta específica. ¿Qué le está escribiendo? Contenido emocional de la carta. Le estoy escribiendo que lo extrañé todos los días, que hubo noches en que me quedé despierto esperando escuchar su llave en la puerta, que hubo momentos en que lo odié tanto que quería que estuviera muerto para no tener que seguir esperándolo. Pero también le estoy escribiendo que hubo momentos en que deseé que regresara, que me explicara todo, que fuéramos familia otra vez. Pregunta sobre el final. ¿Y cómo termina la carta? Conclusión madura. Le digo que no sé si voy a poder perdonarlo, pero que sí quiero intentar conocerlo otra vez, que quiero escuchar su versión de la historia, que si es verdad que estuvo preso injustamente, entonces él también fue una víctima. Momento crítico. Mensaje del padre. Faltando 20 minutos para llegar a casa de su abuela, Diego recibió un WhatsApp de un número que no tenía guardado. Cuando lo leyó se puso a temblar otra vez. ¿Qué dice?, le pregunté. Revelación impactante. Es de él, es de mi papá. Pregunta específica. ¿Qué le escribió? Lectura del mensaje, voz emocional. Dice: Hijo, soy tu papá. Sé que es muy difícil de creer después de tantos años, pero tengo documentos, fotos, cartas, todo lo que comprueba que estuve preso injustamente en Texas. También tengo cartas que les escribí a ti, a Carla y a tu mamá durante estos 10 años, pero nunca pude enviarlas porque no recordaba exactamente dónde vivían. Perdí la memoria por un golpe que me dieron en la cárcel, y solo hace 6 meses comencé a recordar todo claramente. Te amo, Diego. Los amo a todos. Espero que me des una oportunidad de explicarte todo lo que pasó. Diego me enseñó el mensaje. Era un texto largo, muy detallado, con un tono que sonaba sincero, pero desesperado. ¿Qué le va a responder? No sé. ¿Qué le respondería a usted? Yo le diría que lo voy a ver, que voy a escuchar todo lo que tenga que decir, pero que después voy a tomar mi tiempo para decidir si le creo o no. ¿Eso es lo que le habría dicho a su papá si hubiera tenido la oportunidad? Sí, Diego, exactamente eso. Diego escribió un mensaje corto. Ya voy en camino. Nos vemos en casa de mi abuela. La respuesta llegó inmediatamente. Te estoy esperando, hijo. Tengo tanto que contarte. Señor Carlos, ¿puedo contarle más cosas de mi papá? ¿Cosas que recuerdo de cuando era niño? Por supuesto. Mi papá era el mejor papá del mundo cuando yo era pequeño. Me llevaba a jugar fútbol los domingos, me ayudaba con la tarea de matemáticas, me contaba cuentos antes de dormir. Siempre me decía que íbamos a construir una casa con un patio grande donde pudiéramos tener un perro. ¿Y qué pasó? ¿Hubo alguna señal de que se iba a ir? Eso es lo extraño, señor Carlos. No hubo señales. El día antes de que desapareciera, cenamos juntos, vimos la televisión, me ayudó con un proyecto de la escuela. ¿Todo normal? Por eso cuando mi mamá nos dijo que se había ido, yo no le creí. Pensé que estaba escondido, que era una broma. ¿Y cuándo se dio cuenta de que era real? Como a los 3 meses, cuando empezaron a llegar las cartas del banco diciendo que no habíamos pagado la hipoteca, cuando mi mamá comenzó a trabajar de noche limpiando oficinas, cuando Carla comenzó a preguntar todos los días cuándo iba a regresar papá. ¿Y
cómo cambió su vida. Completamente. Yo era un niño muy alegre, muy sociable. Después de que se fue, me volví introvertido, agresivo. Me metí en pleitos en la escuela, reprobé varias materias. Mi mamá me llevó con un psicólogo, pero yo no quería hablar con nadie. ¿Y Carla? Carla tenía 8 años cuando se fue. Desarrolló ansiedad, comenzó a tener pesadillas, se hacía pipí en la cama. Mi mamá gastó muchísimo dinero en terapias, medicinas, doctores. Hasta la fecha, Carla toma medicamento para la ansiedad. ¿Y su mamá cómo lo vivió? Mi mamá lloró todos los días durante como 2 años. Perdió mucho peso, se enfermó seguido, trabajaba 18 horas diarias para poder mantenernos. Nunca se volvió a casar, nunca tuvo novio. Decía que ya no podía confiar en los hombres. ¿Y ahora cómo está ella con el regreso de su papá? Confundida, muy confundida. Por un lado está feliz porque él regresó, pero por otro lado está enojada porque sufrió mucho durante estos 10 años. Dice que no sabe si puede perdonarlo, pero que quiere intentarlo. Estábamos a 10 cuadras de casa de la abuela cuando Diego me pidió que parara en una farmacia. Regresó con un folder de cartón, hojas blancas y un sobre amarillo. ¿Para qué es todo eso?, le pregunté. Voy a guardar la carta que escribí en el sobre. Y en el folder voy a poner cualquier documento que él me enseñe para llevárselo a mi mamá y a Carla. ¿No confíe en él? Quiero confiar, señor Carlos. Pero después de 10 años, uno aprende a ser cuidadoso. Diego terminó de escribir su carta. Eran como 3 páginas a mano con letra pequeña y apretada. La dobló cuidadosamente y la metió en el sobre amarillo. ¿Ya está listo?, le pregunté. No, nunca voy a estar listo para esto, pero ya no puedo posponerlo más. Faltando 5 cuadras para llegar, Diego recibió una llamada de su abuela. Bueno, abuela, sí, ya voy llegando. ¿Cómo está él? ¿Está nervioso? ¿Qué ha estado haciendo? ¿Ha comido algo? ¿Está llorando? ¿Qué le dijiste tú? La conversación duró como 5 minutos. Su abuela le contaba cómo había sido el reencuentro con su papá, cómo había reaccionado cuando lo vio, qué le había dicho. ¿Qué le dijo su abuela?, le pregunté cuando colgó. Que mi papá llegó anoche y ella se puso a llorar y le dijo: «Mijo, ¿dónde has estado todos estos años?». Que él también se puso a llorar y le dijo: «Mamá, estuve preso por algo que no hice y perdí la memoria. Hasta hace poco recordé que tengo familia». ¿Y qué más? Que mi papá se ve muy diferente, que está más flaco, que tiene canas, que se ve cansado, pero que sus ojos siguen siendo los mismos. Que cuando mi abuela le enseñó fotos nuestras, él se puso a llorar y le dijo: «Mira qué grandes están. Perdí los mejores años de sus vidas». ¿Su abuela le cree? Ella dice que sí. Dice que tiene documentos de la cárcel, que tiene fotos nuestras que cargó durante todos estos años, que tiene cartas escritas a mano. Dice que cuando habla de nosotros, se le iluminan los ojos. ¿Y cómo se siente usted con lo que le dijo su abuela? Esperanzado, pero también con miedo. Esperanzado porque tal vez, solo tal vez, mi papá dice la verdad. Pero con miedo porque si es mentira, esto nos va a destrozar otra vez. Llegamos a la colonia Narvarte. Era una zona de casas viejas, de esas colonias tradicionales del DF donde las familias han vivido durante generaciones. La casa de la abuela era pequeña, de 2 pisos, con portón verde y plantas en la entrada. Es ahí, señor Carlos, la casa con el portón verde. Entonces lo vimos. Había un señor de unos 52 años sentado en la banqueta, con una maleta vieja y un folder manila al lado. Tenía el pelo canoso, lentes y se veía nervioso. Cuando vio nuestro carro, se paró instantáneamente. «Es él», dijo Diego con voz temblorosa. «Está más viejo, más flaco, pero es él».
¿Cómo se siente? Como si fuera a vomitar, como si fuera a desmayarme, como si fuera a llorar, todo al mismo tiempo. Diego se quedó dentro del carro por unos 5 minutos, solo mirándolo. Su papá también nos miraba, pero no se acercaba. Parecía que esperaba que Diego tomara la iniciativa. ¿Puede quedarse aquí unos minutos?, me preguntó Diego. Por si necesito irme rápido. Por supuesto, Diego, pero confía en que todo va a salir bien. Diego respiró profundo, agarró su folder con la carta y se bajó del carro. Muchachos, lo que vi después fue una de las cosas más hermosas y desgarradoras que he presenciado en mi vida. Diego caminó despacio hacia su papá, como si cada paso fuera una decisión que tenía que tomar. Su papá se acercó también, pero con mucho cuidado, como si tuviera miedo de espantarlo. Se quedaron parados uno frente al otro por unos segundos que parecieron eternos. Desde el carro pude ver que los dos estaban temblando. El papá de Diego era más bajo de lo que yo había imaginado y se veía realmente demacrado, como si hubiera pasado por situaciones muy difíciles. Después, el papá de Diego le dijo algo que no alcancé a escuchar, abrió su folder manila y le enseñó unos papeles. Diego los tomó con cuidado, los revisó durante varios minutos, después miró a su papá a los ojos y de repente se abrazaron. Y muchachos, cuando se abrazaron, los dos se pusieron a llorar de una manera que me partió el alma. No era llanto de tristeza, era llanto de liberación. Era el llanto de 10 años de dolor, de preguntas sin respuesta, de noches sin dormir, de una familia rota que finalmente tenía la oportunidad de sanar. Yo también me puse a llorar allá dentro del carro. Lloré por Diego, lloré por su papá, pero sobre todo lloré por mí mismo y por todas las oportunidades que perdí con mi propio padre. Lloré por todas las conversaciones que nunca tuvimos, por todos los abrazos que nunca nos dimos, por todas las explicaciones que nunca pude escuchar. Los vi platicar durante como 40 minutos. El papá de Diego tenía una maleta llena de documentos, fotos, cartas escritas a mano. Le mostraba cada cosa con cuidado, como si fuera un tesoro. Diego revisaba todo con atención, hacía preguntas, escribía notas en su cuaderno. Hubo momentos en que los dos lloraban, otros en que se reían, otros en que se veían muy serios. Un momento específico vi cuando Diego le dio su carta. Su papá la leyó completa, después la abrazó contra su pecho y se puso a llorar otra vez. En un momento vi que llegó una señora mayor, que claramente era la abuela de Diego. Salió de la casa con una charola con vasos de agua y se quedó parada en la entrada, también llorando, viendo la escena. Después de un rato, Diego regresó al carro. Tenía los ojos hinchados, pero estaba sonriendo. Era una sonrisa diferente a la que había visto antes, una sonrisa de paz. ¿Cómo fue?, le pregunté. Señor Carlos, mi papá dice la verdad. Tiene todos los documentos de la prisión en Texas, certificados médicos que comprueban que perdió la memoria por un golpe que le dieron otros presos, fotografías de nosotros que cargó durante 10 años en una bolsa de plástico para que no se arruinaran, y cartas. Muchas cartas. ¿Qué tipo de cartas? Cartas que nos escribió a mí, a Carla y a mi mamá cada cumpleaños, cada Navidad, cada Día del Padre. Cartas contándonos cómo estaba, diciéndonos que nos amaba, pidiendo perdón por no poder regresar, pero nunca las pudo enviar porque no recordaba exactamente dónde vivíamos. ¿Y los documentos de la cárcel? Todo está ahí, señor Carlos. Órdenes de arresto, documentos del juicio, certificados médicos, hasta la carta donde lo liberaron cuando se comprobó que era inocente. Mi papá fue víctima de un error judicial. Lo acusaron de un robo que no cometió porque se parecía al verdadero ladrón. ¿Y por qué perdió la memoria? En la cárcel, lo golpearon muy feo unos presos que pensaban que era soplón. Estuvo en coma durante 3 meses. Cuando despertó, no recordaba nada de su vida anterior. Solo sabía su nombre y que tenía familia en México, pero no sabía dónde. ¿Y cómo recuperó la memoria? Hace 6 meses, comenzó a tener sueños muy vívidos sobre nosotros.
sobre nuestra casa, sobre nuestros nombres, sobre la colonia donde vivíamos. Poco a poco fue recordando más detalles hasta que pudo contactar a mi mamá. ¿Y cómo se siente ahora? Aliviado, muy aliviado. No va a ser fácil reconstruir la relación después de 10 años, pero ya no tengo coraje. Ya no siento ese dolor en el pecho que cargué durante tanto tiempo. Ahora solo siento ganas de conocerlo otra vez, de recuperar el tiempo perdido. ¿Qué va a pasar ahora? Vamos a empezar despacio. Él va a quedarse con mi abuela durante unas semanas mientras conseguimos un departamento para él. Vamos a ir a terapia familiar, todos juntos. ¿Y vamos a tratar de ser familia otra vez? Diego me pagó la carrera completa, aunque habíamos cambiado el destino, y me dio 1,000 pesos de propina. Esto es para sus hijas, me dijo, y para que me recuerde que hay segundas oportunidades. No puedo aceptar tanto dinero, Diego. Por favor, señor Carlos, usted me ayudó a tomar la decisión más importante de mi vida. Si no hubiera sido por usted, yo habría tomado ese autobús a Guadalajara y tal vez nunca habría visto a mi papá. Usted me convenció de que fuera valiente. Antes de bajarse, me pidió mi número de teléfono. Oiga, ¿me puede dar su contacto? Quiero que conozca a mi papá cuando todo esto se calme un poco. Él quiere conocerlo para agradecerle personalmente. Le di mi tarjeta de presentación que dice: Carlos Mendoza, más que un conductor, un amigo en el camino. ¿Esa es su tarjeta real?, me preguntó sonriendo. Sí, la mandé a hacer después de tantos años escuchando historias como la suya. Me di cuenta de que a veces ser conductor no se trata solo de llevar gente de un lugar a otro. Esa noche manejé a casa pensando en mi propio papá. Por primera vez en años, no sentí coraje hacia él, sino tristeza. Una tristeza limpia, sin rencor. Diego había tenido la oportunidad que yo nunca tuve, y yo había sido parte de esa historia. 2 semanas después, Diego me mandó un WhatsApp con una foto de toda su familia reunida en casa de su abuela. Estaban él, su papá, su mamá, Carla y la abuela, todos sonriendo, todos abrazados. El mensaje decía: gracias por ayudarme a encontrar a mi familia, señor Carlos. Una semana después de eso, vi en las noticias de TV Azteca que un mexicano había ganado una demanda millonaria contra el estado de Texas por encarcelamiento injusto. Cuando vi la foto, reconocí inmediatamente al papá de Diego, pero más importante que el dinero era que había recuperado a su familia. Diego me siguió mandando mensajes. Me contó que su papá ya vivía con ellos otra vez, que estaban yendo a terapia familiar y que, aunque era difícil, cada día se sentían más como familia. También me dijo que su papá había usado parte del dinero de la demanda para poner un negocio pequeño y que me había preguntado si quería trabajar con ellos. Hace un mes, Diego me invitó a cenar a su casa. Conocí a su papá en persona. Es un hombre muy humilde, muy agradecido, que me abrazó y me dijo: Carlos, gracias por convencer a mi hijo de que me diera una oportunidad. Gracias por ayudarme a recuperar a mi familia. Esa noche, el papá de Diego me contó su versión completa de la historia. Me enseñó todos los documentos, todas las cartas, todas las fotos. Me contó cómo había sido estar en la cárcel sin recordar que tenía familia, cómo había sido recuperar la memoria poco a poco, cómo había sido buscarlos durante meses hasta encontrarlos. ¿Sabe qué es lo más doloroso de todo esto, Carlos?, me dijo. No es haber estado preso injustamente. Es haber perdido 10 años de la vida de mis hijos. Diego creció sin mí, se convirtió en hombre sin mí. Carla pasó de ser una niña a ser una mujer sin mí. Pero gracias a usted, todavía pude llegar a tiempo para ser parte de sus vidas. A mis 45 años, y después de 8 años manejando Uber, aprendí que a veces ser conductor no se trata solo de manejar un carro. Se trata de ser el puente entre donde alguien está y donde necesita llegar. No solo físicamente, sino emocionalmente. Esta historia me cambió para siempre, muchachos. Ahora cuando subo a pasajeros que se ven tristes o preocupados, no solo manejo, los escucho, los acompaño, los ayudo a tomar decisiones difíciles, porque nunca sabes cuándo puede ser la diferencia entre que alguien tome la decisión correcta o se arrepiente el resto de su vida. ¿Y ustedes? ¿Cuál ha sido la experiencia más impactante que han tenido en un Uber? O hablando con un extraño,
o ayudando a alguien a tomar una decisión difícil. Cuéntenme en los comentarios, que leo todos y cada uno. Si llegaron hasta aquí, son los verdaderos seguidores de este canal, la gente que realmente valora estas historias reales que cambian vidas. Dejen un like si esta historia los conmovió, suscríbanse si quieren más relatos como este, activen la campanita para no perderse ninguno y compartan esta historia con alguien que necesite escucharla, porque todos merecemos una segunda oportunidad y todos merecemos tener a alguien que nos ayude a tomarla. Nos vemos en el próximo relato, muchachos. Soy Carlos Mendoza. Y recuerden, en este carro siempre hay espacio para las historias que necesitan ser contadas y siempre hay tiempo para ayudar a alguien a encontrar su camino de vuelta a casa.